supe que buscabas más de mí. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un día más junto a usted, mi querido hermano, mi querida hermana, aquí junto a mis hermanas en su programa Mujer Virtuosa Café para Cuatro. Que el Señor le bendiga mucho. Aquí mi hermana Erika, como siempre, apoyando, ¿cierto?, esta obra maravillosa, y como también mi hermana Islena. Le saludo en el amor de Cristo, un abrazo a la distancia, porque mi hermana está en Colombia en este minuto. Así que antes de comenzar, ¿cierto?, el tema de conversación y a la vez anunciar el nombre, ¿cierto?, o de qué se va a tratar, mi hermana Erika, por favor, comience con la oración. Que el Señor la bendiga. Amén. Dios les bendiga, mis amadas hermanas, mi hermana María Inés. También un abrazo a la distancia. Y bueno, y un saludo especial a todos que siempre están ahí acompañándonos a través de todos los medios, a través de la radio, a través de la televisión, bueno, a través de todos los lugares donde pueden conectarse, siendo de día, de noche. Que Dios les bendiga. Vamos a estar orando, encomendando este programa en Amén. nuestras vidas al Señor. Soberano Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús, por esta oportunidad, Señor, por este programa. Gracias, Señor, por todas las vidas, Señor, que se conectan, Padre. Yo, Dios mío, en esta hora te alabo, te exalto y te bendiga. Gracias por estos medios de comunicación que nos prestas, Señor, para poder hacer tu obra, Señor, seguir alcanzando a otros para Cristo, mi Rey amado. Gracias, Señor, porque tu obra sigue adelante en medio de estos tiempos de dificultad, de necesidad, de escasez, de carencia moral y espiritual, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu Santo Espíritu, Señor, está en medio nuestro. Padre, gracias, Rey de Gloria. Señor, en esta hora te pedimos que seas obrando, tocando la vida, Señor, alcanzando al perdido, sanando, restaurando, libertando, rompiendo cadenas, Señor, trayendo arrepentimiento al corazón del ser humano, Padre. Dios también, Señor, que sea usando tus hijas, tus siervas, Padre, mi hermana Mariné, mi vida, Señor, que tomes el control de la mente, de todas las cosas, Padre, y por todo lo que tú hagas, Señor, desde ya te damos toda la gloria y toda la honra, porque solo tú, Jehová, la Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos, ¿cierto?, en su programa Mujer Virtuosa Café para Cuatro, desde Chile y desde Colombia. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos queridos, y saludándoles, ¿cierto?, con un gran abrazo en el amor de Cristo. Estamos, ¿cierto?, con el tema en este minuto Mujer Soltera, parte 2, ¿ya? Bíblicamente es llamada doncella. Que el Señor le bendiga mucho, y como anteriormente, ¿cierto?, habíamos tocado varias conductas de la mujer soltera, y en este día vamos a seguir hablando más o menos de la amante. Pero antes, tomando un café. Amén. Con el tema Mujer Soltera, parte 2. Amén, que el Señor le bendiga mucho. Mire, como les decía, habíamos hablado anteriormente, hermanos queridos, acerca de las diferentes conductas de las mujeres solteras, ¿cierto? A nivel, más que nada, de iglesia. Amén, más que nada de iglesia. Y llegamos, ¿cierto?, a una conclusión, y al final es que la mujer soltera debe agradar al Señor. Hay requisitos, ¿cierto?, bíblicamente, cómo agradar al Señor siendo soltera. Pero hoy día yo quiero hablar acerca de la mujer soltera en general, como sociedad, ¿cierto?, y como iglesia también. Así que comenzaré. Dice que muchas de ellas fueron maltratadas, ¿ya? Muchas mujeres que hoy día están solteras o que han sido solteras han sido maltratadas desde niñas, incluso llevadas a la prostitución por sus propios padres, o sea, de un extremo a otro extremo. ¿Ya? Hay mujeres que hoy día son solteras tal vez y que fueron en algún momento llevadas a la prostitución por sus propios padres, manipuladas para obtener dinero y beneficios propios, al extremo de sentirse, ¿cierto?, vulnerada y sin dignidad. Esta soltera a veces quedó en la prostitución, y a veces muchas de ellas salieron de eso. Hermano querido, estos son temas, ¿cierto?, fuertes, temas que se tienen que tocar,
debido a que tal vez este programa lo ve todo tipo de personas, o sea, que tienen, ¿cierto?, que son cristianas y que no son cristianas, por lo tanto, aquella que no es cristiana, ¿cierto?, y tal vez vivió esta situación, para ella van este tipo de comentarios, hermano querido. Entonces, la que muchas veces quedó en la prostitución, hermano querido, o salió de eso y quedó traumada, vulnerada al extremo de no querer tener marido, ¿ya? Porque piensa que todos son iguales. En algún momento en el programa anterior hablamos sobre esto también con más detalle. Y algunas no creen en matrimonios, ¿ya? Como también estas mujeres a veces quedan tan amargadas y con tanta maldad, tan dañadas porque el diablo las dañó, que a veces, hermanos queridos, se meten en los matrimonios, conquistan al hombre casado, y a veces les gusta andar con hombres casados más que hombres solteros. Entonces esto existe, a pesar de que no hay justificación para la maldad, pero algún motivo hubo para que esta mujer actúe de esta forma, o esta soltera actúe de esta forma. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces estas mujeres, hermanos, llegan al extremo de quitarle, de meterse hasta con el pololo de su hermana. O sea, no hay piedad en ellas. Pero como le decía, a pesar de que no hay justificación para este tipo de conducta, siempre hay un motivo. Ya sea que vino desde atrás, alguien la violó, alguien le hizo mal, alguien le hizo daño, y al final la mujer se convierte como mala. ¿Entiendes? Estas actitudes no creen en la familia, pero generalmente a estas mujeres se le ha metido un demonio y son gobernadas por él. Y obviamente, generalmente terminan mal. Este demonio, hermanos, son a veces poseídas ellas por la promiscuidad o las fornicarias, como hablábamos en el tema anterior. Es decir, las gobierna la maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Hay solteras que por estas cosas son tremendamente amargadas, ¿ya? Fueron violadas, como les decía, violentadas, abusadas psicológicamente. Y como les decía, el diablo le hizo daño y ellas quedaron así. Pero quiero decirte a ti, mujer, que estás viviendo esta situación, porque a nosotros la palabra nos confronta. A veces Dios nos conoce tal como nosotros somos. No hay justificación para la maldad, pero sí nosotros te podemos entender. Por algún motivo, tal vez tú estás así como estás en este minuto. Y aquí está Cristo para perdonar tus pecados. Aquí está el Señor para sanarte, para libertarte, para restaurar tu corazón y que puedas comenzar a hacer el bien. Que el Señor te bendiga, mujer, a ti que estás sufriendo tal vez por estas situaciones, o algunas que dicen están confundidas porque no encuentran no encuentran alguna explicación ni lógica como para entender estas actitudes a veces en las personas, las prostituciones. A veces las mujeres solteras prostitutas se justifican diciendo, por ejemplo, que yo voy a criar a mi hijo porque si no nadie me da que comer, etcétera. Pero, hermana querida, hay un Dios grande que te puede dar un buen trabajo y que tú puedes cambiar tu vida y dignificarte como mujer. Que el Señor te bendiga, porque a eso vino Cristo, a dignificarnos a nosotros como mujer. Que el Señor te bendiga entonces, y antes de pasar a las próximas conductas, le doy paso a mi hermana Erika para que el Señor la bendiga, pero antes tomándonos un café con el tema Mujer Soltera parte 2. Que el Señor les bendiga. Entonces al Señor, tocar un tema muy importante. Como decía ahorita la hermana María Inés, la mujer soltera debe ocuparse en las cosas del Señor. Eso lo tenemos claro, que es un momento, es un tiempo de aprendizaje. El programa pasado, donde uno se está preparando para la vida. Entonces es importante tener en cuenta que lo que uno haga hoy, pues eso se va a ver reflejado en el futuro, en el hogar,
en la realización como mujer, como decía la hermana María Inés. Hoy muchas mujeres sufren depresión, sufren angustia, sufren e incluso enfermedades producto del pecado que practicaron desde niñas o desde la juventud, en su soltería, porque su tiempo, algunas hicieron ociosamente, algunas no se ocuparon de lo que tenían que ocuparse y tenemos que tener en cuenta que ese momento es donde se alborotan las hormonas, ya se alborotan las hormonas, queremos conocer, queremos experimentar, y es bonito porque todos esos sentires y todas esas cosas vienen del Señor, vienen de parte del Señor, no, no es algo satánico, no es algo malo. He escuchado una vez una hermana que ella se me acercó y me dijo, hermana, yo quiero hacerle una consulta que me da vergüenza, pero yo quisiera saber que pues hace un tiempo vengo sintiendo deseos y bueno, no sé si eso sea normal o sea normal. Y yo le decía, no, es normal, es totalmente normal que uno llega un momento en que la mujer siente deseo hacia el sexo contrario y el hombre siente deseo hacia el sexo contrario. Lo anormal es que sienta deseo hacia el mismo sexo, ¿ya? Entonces, ¿pero qué nos toca hacer? Ya toca es empezarse a meter más acción, a pedirle al Señor para que someta esa carne, esos deseos, y que en el momento preciso el Señor pueda cumplir su plan y su propósito con nuestras vidas. Es por Amén. eso que en esta hora y con esto que he hablado, quiero hablarles de una mujer que ella se supo guardar y ella es Rebeca. Bendito sea el nombre del Señor. Eh, Hay esta mujer, bueno, era la que tenía preparada el Señor para Isaac, ¿ya? Y ella creció en un seno de hogar donde se le fue inculcado el temor de Dios, cómo debía ella vivir. Vemos en Génesis 24, dice que la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. Bendito sea el nombre del Señor. Y ella no tuvo que estar buscando nada, ni a nadie, ni un futuro. Ella simplemente se dedicaba a servir a su familia, a su casa y amar al Señor. Muchas mujeres se preocupan por ir a buscar lo que no se les ha perdido, a buscarse en problemas y a buscarse en males, desesperadas como si el tiempo se fuera a acabar o como que los hombres se fueran a acabar, no. Sepa, señorita, que Dios tiene, o sepa, señora, porque hay algunas hermanas que ya son más adultas, pero sepa que Dios tiene una persona para usted, tiene un tiempo exacto y Amén. usted no tiene que ir a buscar nada a ningún lado. Igual como Rebeca, a ella le llegó el momento y le llegó un buen hombre. Muchas veces creemos que no, este es un buen partido, como diríamos en mi país, en Colombia, es una buena oportunidad. Aquí en Entonces, Chile igual. sí, entonces uno puede decir, no, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad, pero mire que esta niña no estaba buscando nada de eso. A ella le llegó la oportunidad, le llegó el momento y le llegó un buen hombre. Y así mismo pasa en la vida de cada hombre y de cada mujer que sabe esperar en el Señor. Le va a llegar cuando usted menos lo piensa, cuando menos lo espera, va a llegar esa persona que Dios tiene preparado para usted. Entonces, es bonito por eso poder creerle al Señor, poder esperar en el Señor. Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce el plan, o sea, Dios tiene un plan trazado. Vemos que Dios no propósito. Entonces, llegará el momento en que Dios permitirá que ese plan se lleve a cabo con esa persona que Dios tiene preparada para cada una de las que están ahí conectadas. Amén. Entonces, bueno, gloria al Señor y hasta aquí esta intervención. Amén. Que el Señor le bendiga mucho y claro, nosotros, ¿cierto? No tenemos que andar buscando, cuando usted es soltera, ¿cierto? No tiene que andar buscando, sobre todo la cristiana, tiene que esperar en el Señor. Amén. Tomándonos un café con el tema Mujer Soltera, parte 2.
Hermano, también quiero hablar de las solteras donde la familia le hizo daño. Hay hombres que sus propios padres las violaron. Hay mujeres que sus hermanos las violaron. Y esto se da en algún momento en un programa anterior. Hablamos de este tema respecto de cuando hablamos del derecho de la mujer. Entonces, esta mujer soltera quedó vulnerada y finalmente no quieren creer en el amor. Yo sé que hay todo tipo de estas personas que nosotros hemos nombrado, están en el mundo. Mujeres que fueron tremendamente dañadas y piensan que todos los hombres son iguales, que las violaron en algún momento y no creen en el amor. Incluso algunas le llegan a echar la culpa a Dios, porque piensan que Dios tuvo que ver en esto. Y quiero decirte a ti que estás pensando esto, mujer, te quiero decir que ese pensamiento es equívoco, porque Dios nunca va a querer que tú seas dañada. Pero a pesar de eso, Dios te sana, te quiere restaurar si tú estás viviendo esta situación. No creen en el amor, por lo tanto no creen en la familia, y así viven durante muchos años. Hermana, yo te insto, o mujer que está escuchando esto, cree en el amor, porque Dios es amor, y en el mundo siempre uno va a encontrarse con algún hombre bueno. No todos los hombres son tal vez como el que conociste, como aquel que te hizo daño. Siempre va a haber alguien bueno, siempre va a haber un hombre que te valore, siempre va a haber un hombre bien enseñado. Que el Señor te bendiga mucho. Hay solteras, hermanos, que esto es lo que a mí me ha causado a veces, este comentario a veces me ha causado como un poco de impresión, a la vez me llama la atención, porque hay solteras que las vendían, hermano. ¿Se acuerda, hermana? Hoy día todavía existe en el campo en los campos esa forma de esas situaciones que viven las solteras. Algunos pagaban y pagan animales por una vaca. Imagínense, yo ahí vendía por una vaca. Y a veces vendían a las mujeres, bueno, los papás le pedían al yerno, ¿cierto? Ya, pues, tiene una vaca siquiera, unos bueyes o animales, y así sucede todavía el día de hoy en muchas culturas. Entonces, por ejemplo, Jacob trabajó 14 años para que Labán, el padre de su esposa, se la diera. 14 años. Génesis capítulo 29 aparece esto para que usted en algún momento la lea. Entonces él se tuvo que ganar a la esposa, o se tuvo que ganar a esa mujer soltera que estaba ahí, se la tuvo que ganar trabajando 14 años, imagínense. Entonces hoy día todavía existen yernos que pagan por la mujer que está soltera. Entonces imagínense usted en una discusión, hermana, ahí, si pagaste una vaca nomás por mí, si pagaste un animal nomás por mí, ¿se imagina? Yo creo que más de algunas discusiones se refieren a esto, pero aunque sea chistoso, pero es real, esto es verdad. ¿Ah? La dote. Claro, no, es verdad, esto sucede en el mundo y todavía sucede. Entonces hay un interés por ella y ya el padre le dice que me va a dar por último por ella. Entonces igual, en cierta manera, como cultura, hermano, yo lo encuentro atroz porque cómo te van a vender, o sea, ahí vemos la denigración que le tienen a la mujer como para venderla por una vaca. O sea, mi hija vale mucho, yo no vendería a mi hija por nada. O sea, esperaría que me la amaran, esperaría que me la trataran bien, eso es todo. Pero no venderla, cambiarla por un animal. Entonces, como cultura, harto que desear referente a la mujer. Aquí vemos un acto de denigración frente a la mujer. Así que el Señor le bendiga mucho. También, hermano querido, Dios me daba el día de hoy todo este tipo de conductas de mujeres solteras que estuvieron en el mundo, por así decirlo literalmente, en el mundo, llegan a la iglesia, ¿ya? Llegan a la iglesia heridas, llegan a la iglesia, muchas de ellas con diferentes pensamientos, llegan a la iglesia de Cristo con diferentes sufrimientos,
llegan a la iglesia así como llegamos nosotros, por ejemplo, que pasamos diferentes situaciones, ¿cierto? En el mundo secular pasamos diferentes situaciones y cuando llegamos a la iglesia esperamos ser sanadas, esperamos ser restauradas, esperamos ser libres, esperamos que las cadenas sean rotas de nuestro pasado y a eso vino Jesús. Cualquiera sea tu situación, hermana querida, que estés viviendo, mujer, Cristo te sana. Cristo cambia tu vida, tu lamento en baile. Así que antes de comenzar con la llegada de estas mujeres a la iglesia o como nosotros llegamos, antes de hablar de este tema, yo quiero darle el paso a mi hermana querida y guerrera Islena Hoyos de Colombia. Pero antes, tomándonos un café con el tema Mujer Soltera, parte 2. Que el Señor me la bendiga. Amén. Amén. Amén, mis queridas hermanas, mi hermana Inés, mi hermana Erika, y a todas las mujeres preciosas, hermosas, doncellas del Señor, que nos pueden ver, que nos pueden escuchar. Amén. Y qué bonito suena esa palabra de doncellas, ¿cierto? Durante toda la historia de la humanidad, desde el principio de la creación, vemos que todos los principios de Dios se han tergiversado. Y a causa de eso es que ha venido terribles consecuencias que venimos viviendo y arrastrando hasta el día de hoy. La palabra del Señor dice que Dios nos hizo a las mujeres como doncellas, algo precioso, algo delicado, alguien a quien cuidar, alguien con muchísimo valor. Pero debido a que incluso las mismas mujeres, también los hombres, como decía mi hermana Inés, las diferentes sociedades han hecho que todo esto se pierda. Pero la invitación que nosotros les hacemos es de que el Dios de la creación es el Dios que existe todavía, el Dios que creó hombre y mujer en el principio sigue todavía y su deseo es que nosotras nos tomemos, nos apoderemos de la identidad que Él nos dio, que Él nos ha dado, que si nuestros caminos se han desviado, que si hemos hecho las cosas diferente a como Dios lo estableció, a como Dios lo demandó, todavía hay tiempo. Dice la palabra de Dios que mientras hay vida hay esperanza. Entonces todavía estamos a tiempo de enderezar nuestros caminos. Y el Señor es un experto en hacerlo. Así es. Cristo Jesús es un experto en venir a enderezar nuestros caminos torcidos, en venir a corregir lo que nosotras mismas dañamos o lo que otros dañaron en nosotras, ¿cierto? Él siempre está ahí, atento a que nosotras vamos porque dice su palabra que Él es el alfarero por excelencia, que Él es el maestro, que nosotros vayamos al taller de ese maestro para ser reparadas. Así es. Entonces, es nuestra decisión y es tu decisión, mujer, que me escuchas. O nosotras decidimos quedarnos lamentando la situación que pasó, lamentándonos en el fracaso, diciendo ya todo está perdido. Nunca todo ya está perdido. Amén, así es. Porque mientras que Cristo Jesús exista, hay esperanza de vida. Hay cambio, hay restitución, hay vida nueva. Entonces, no todo está perdido. No todo está perdido a pesar de los daños, de las frustraciones. Como dice mi hermana, en esta vida podemos a veces pasar por muchas dificultades, violaciones, maltratos físicos, verbales, psicológicos, una cantidad de cosas que dañan nuestra vida. Sí, amén. Pero siempre está el maestro, que si nosotros vamos al taller del maestro vamos a ser reparadas totalmente. El que sana, porque dice su palabra que Él sana y Él venda nuestras heridas. Entonces, ¿por qué yo te invito, mujer, a que te levantes? No importa lo que ya pasó. La palabra del Señor dice que nosotros con Él podemos reedificar aún en las ruinas. Así es. Entonces nosotros podemos reedificar y empezar a cambiar las conductas.
A veces vienen sufrimientos en el noviazgo y fracasos y desilusiones. De tal forma que ya no queremos volver a pensar en un noviazgo, a veces en el matrimonio también sucedieron fracasos y ya no queremos volver a darnos ni siquiera la oportunidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tuvimos en cuenta los parámetros bíblicos, los consejos de Dios para iniciar estas etapas. Yo por eso hoy quiero hablar un poco y de los consejos que nos habla la palabra, ¿cierto? Porque ese es el mejor consejo. Mira, Amén. acá los seres humanos, y hay gente estudiada, capacitada, hay psicólogos, hay consejeros, hay conferencistas, ¿cierto? Que dan consejos muy buenos, muy útiles, muy sabios, que pueden ayudarnos mucho. Pero el consejo divino es el mejor. La palabra del Señor nos habla y nos dice de que el noviazgo tiene unos propósitos que nosotros a veces invalidamos, olvidamos y por eso es que como resultado final tenemos fracaso, desilusión, destrucción, angustia, enojo, iras. Tenemos todo eso y nos preguntamos, pero ¿por qué? Si yo me esforcé por hacer las cosas bien, si yo trabajé para hacer las cosas bien, pero resulta que no teníamos la visión de lo que Dios nos demanda, que es un noviazgo. La palabra del Señor dice que los propósitos de un noviazgo es un tiempo para hablar, ¿cierto? Pero hoy en día se ha perdido mucho lo que es el noviazgo Hoy día establecido ya por no el se habla. Señor. Es que hoy en día ya ni siquiera existe el noviazgo, hoy en día es nos conocemos y ya, y tenemos relaciones y ya, entonces ahí ya vienen las frustraciones porque cuando existen estas relaciones sexuales, entonces se crea un apego y como decir una dependencia del uno al otro. Entonces cuando esto se rompe, viene dolor, viene tristeza, viene desilusión, ¿cierto? Entonces decimos, ay, pero o esa persona me prometió que nos íbamos a casar, esa persona me dijo que nos íbamos a casar, y entonces bueno, y resulta que no se dio el matrimonio y que no, resulta que cada quien terminó por su lado, que uno de los dos se fue, entonces viene tristeza y esto arraiga amargura dentro de nuestro corazón. Entonces, es un tiempo para hablar, es un tiempo de comunicación, es un tiempo de uno tener una relación sana con la persona y que se hable de los proyectos que tienen, de las visiones que tienen ambos, ¿cierto? Para Amén. que como que los dos estén enfocados en lo mismo, en qué es lo que quieren, si es la voluntad de Dios llegar al matrimonio, ¿cierto? Entonces, por eso es importante la dirección de Dios. Dice también, y como estamos hablando pues bíblicamente, y sabemos que también nos pueden escuchar mujeres que no son cristianas, que aún no están dentro del evangelio, entonces igual les invitamos para que conozcan las maravillas del Señor. Porque quizás habrá mujeres que dicen, no, pero ¿cuándo? Pero ¿cómo es eso? Pero no, porque no tienen quizás pues el conocimiento de lo que nos habla la palabra del Señor. Pero entonces, mujer, tú que estás ahí, te invitamos, porque de verdad que todo cuando lo hacemos bajo los parámetros de Dios, bajo los parámetros y los principios divinos del Señor, todo es mucho mejor. Dice que el noviazgo debe ser un tiempo de oración, ¿cierto? Un tiempo donde los dos están orando y buscando la voluntad y la aprobación de Dios. No es que, no, es que yo quiero, es que yo me enamoré, es que es muy lindo, es que es muy linda, es que esto, es que el otro. No, dejando a un lado un poco nuestras emociones que las tenemos y somos seres emocionales, como decía mi hermana Erika, y es natural porque así nos creó Dios. ¿Cierto? Pero entonces no dándole prioridad a nuestras emociones, sino mirando, porque es que cuando nos equivocamos, de verdad que sufrimos mucho. Es que cuando nosotros nos idealizamos el noviazgo, el matrimonio, X persona, y después resulta que no fue así, entonces es como cuando nosotros estábamos por allá en una nube volando muy alta y de pronto la nube se cae con nosotros y el golpe es tremendo.
Entonces la desilusión, entonces la tristeza, entonces yo ya no quiero y muchas personas, muchas mujeres aún viven amargadas por esta situación. Y dicen no quiero nada de los hombres porque por causa de que uno hizo mal las cosas generalizamos y tampoco puede ser así. O sea, tampoco esa es la actitud correcta, ¿cierto? Entonces dice que el noviazgo también debe de ser un tiempo de servicio a quien, a Dios. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, sabemos que Dios nos llamó a servir, Dios nos llamó al servicio. Entonces cuando nosotros tenemos un noviazgo con estos parámetros, le vamos a servir juntos al Señor, le vamos a orar para buscar la voluntad de Dios, Dios se va a glorificar y Dios va a mostrar. No, Dios no nos va a dejar equivocar porque nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dejamos a Dios de lado. Y cuando dejamos a Dios de lado, por eso es que nos equivocamos, porque no tenemos en cuenta la opinión de Dios, ¿cierto? Y como decía mi hermana ahorita, y enseguida nos enojamos tanto que hacemos culpable a Dios de las cosas que nosotras mismas provocamos. Dice que el noviazgo es un tiempo para conocerse, es un tiempo para conocer el entorno afectivo del otro, ¿cierto? Entonces tomarnos este tiempo porque, Dios mío, es que de verdad que en el noviazgo es donde vamos conociendo y mira, si hay un mal noviazgo, hay un fatal matrimonio. O sea, no pensemos, y ese es el error de muchas personas a veces, ese es el error de que a veces creemos que si nos casamos se va a arreglar, que si nos casamos la persona va a cambiar, que el que miente ya no me va a mentir más porque nos casamos, que el que me maltrata ya no me va a maltratar más después de que nos casemos. Eso es mentira. Eso es mentira. El noviazgo es el antesala de lo que va a ser tu matrimonio. Entonces, en ese tiempo que tenemos, que para eso es establecido el noviazgo, para conocerse, entonces en ese tiempo que nos damos esa tarea, que nos damos en ese trabajo, no de andar enseguecidamente y decir, no, es que yo dije que este va a ser mi esposo, que esta va a ser mi esposa y lo va a hacer y lo va a hacer, y ni siquiera me tomo el trabajo de analizarlo, de ver su comportamiento, cuando está conmigo, cuando no está conmigo, cuando está con su familia, cuando está con sus amigos. La persona va a mostrar lo que es. A veces decimos, no, es que en el noviazgo la gente se oculta. No, la gente no se oculta. De una o de otra manera va a ir mostrando sus falencias. Pero hay que estar ahí analizando y analizando. ¿Cierto? Uno puede ver en el noviazgo y las abuelas, es un dicho de las abuelas, no es bíblico, es un dicho de las abuelas que dicen que el que es buen hijo es buen esposo y es buen padre. Eso es como una regla de oro que existe y de verdad que es muy cierta. O sea, como tu novio se comporte con su mamá, con su papá, como trate a su mamá, como trate a su papá, a sus hermanos, a su familia. Entonces vas a tener esa seguridad de que también lo va a hacer contigo, sea bueno o sea malo. Porque dime una cosa, si un hombre te puede decir a ti que te ama mucho y no respeta a sus padres, entonces qué amor y qué respeto le va a ofrecer a otra persona si no lo tiene siquiera con las personas que le dieron la vida, que lo criaron, que lo educaron, que estuvieron ahí. Entonces, ¿qué se va a esperar que puede ofrecernos a nosotras? Entonces, y estos detalles son muy claros de ver. Estos detalles son muy claros de ver. Para eso debemos tomarnos el tiempo del noviazgo y analizar y mirar y detallar cuál es la persona que vamos a tomar la decisión de si nos vamos a casar o no nos vamos a casar. Y esto muy de la mano con el Señor. Yo voy a dejar acá estos puntos de estos consejos para el noviazgo y para continuar ahorita pues ya con la otra parte de este tema, le voy a dar entonces el paso a mi hermana Inés. Dios te bendiga, amada hermana. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Tomándonos un café con el tema
Mujer soltera, parte 2. Hablamos, ¿cierto?, de diferentes conductas referentes a la mujer soltera, hermano querido, y por ejemplo, mi hermana Erika también, de la mano con lo que decía mi hermana Ilena, en el final del programa pasado también habla específicamente todos los consejos de cómo una mujer soltera debe fijarse en un hombre. Entonces, principalmente debe mirar los frutos del hombre, como decían mis hermanos. Entonces, yo tengo hablando, siguiendo con la idea, hermano, de las personas que han sido violentadas y que han sufrido grandes consecuencias, tanto así que no han llegado a creer en el amor. Y hay muchas personas así, muchas. Entonces, incluso las familias han desaparecido y van a desaparecer más todavía. El núcleo de lo que estipuló Dios fue la familia. Y entonces, por causa de que tanto daño que hay en la tierra y el enemigo de una u otra forma ha querido destruir la familia, ¿cierto? Se ha tomado de diferentes formas de cómo hacerlo, y en este caso se ha tomado de hacerle daño a la mujer. Entonces, muchas como han sido violentadas. Por ejemplo, yo en el capítulo 34 de Génesis aparece una niña que se llamaba Dina, que era la hija de Jacob. Esta niña fue violada por un príncipe llamado Siquem, para que usted lea con más detalle esa historia. Entonces, vemos en la Biblia que la Biblia no es tan lejana a lo que sucede en la sociedad, ni lo que ha sucedido y lo que seguirá sucediendo. Entonces vemos aquí un ejemplo de una mujer vulnerada y que a la larga, tal vez, claro, el príncipe se enamoró, pero la violó y trajo grandes consecuencias. El principito. Entonces, con un príncipe así. Entonces, hermano querido, la apariencia no lo es todo. La apariencia, no todo lo que brilla es oro, como quien dice, como hay un dicho, ¿cierto? Y como mi hermana Ilena decía, que las conductas a veces se notaban demasiado a veces en el hombre como para que la mujer se fije. Entonces esta niña finalmente, leyendo la historia, ella se enamoró de él y él también se enamoró, pero trajo grandes consecuencias, ¿cierto? En la familia, en los hermanos, qué sé yo, y chantajes, manipulaciones, etcétera. Bueno, como les decía, hay un ejemplo claro de mujeres que el día de mañana tal vez esa mujer, yo creo que el amor la hizo perdonar, ¿cierto? Le hizo perdonar esa actitud al príncipe Siquem. Pero así, son cosas que suceden en la vida cotidiana, en la vida secular y en la sociedad en general. Hermanos queridos, cuando unas mujeres solteras, ya sea heridas, han sufrido diferentes situaciones, entran a la iglesia para ser sanadas, entran a la iglesia para ser restauradas, incluso entran a la iglesia para esperar algo mejor, incluso entran alguna para ver si hay algún hombre y se lo sacan para afuera de la iglesia igual. Entonces hay de todo. Solamente para conquistarlo y después se van, sin servir a Dios. Así que tenga cuidado usted también, varón. Que el Señor le bendiga mucho. A veces estas mujeres, hermano, son una amenaza dentro de la iglesia. Por ejemplo, yo he visto a veces situaciones como ver una mujer soltera es como ver una loca. Esta, como no tiene marido, esta me va a quitar el mío. Una cosa así. Entonces, y muchas veces estas mujeres son menospreciadas, son dejadas de lado. Tenga cuidado la iglesia con esto, porque yo lo he visto. Hay mujeres que de repente se han quejado porque hay mujeres casadas que se lo pasan celando al marido por causa de estas mujeres solteras que ven. A veces, no todas las mujeres solteras que llegan a la iglesia son mujeres que andan buscando marido, andan buscando a Cristo, el dador de la vida. Quieren llenarse de Cristo, quieren encontrar algo diferente, ¿cierto? Piensan a veces que estas mujeres andan desesperadamente por un hombre y a veces las dejan solas, sin ponerle atención, ¿me entiendes? Entonces, todas estas cosas, Dios nos dé sabiduría, hermanos queridos, porque sobre todo a los líderes, Dios les dé sabiduría de cómo tratar con estas mujeres que llegan a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor, que las puedan acoger.
y que Dios les dé discernimiento también a cada líder frente a estas mujeres. Por ejemplo, yo les voy a contar un caso de hace muy poco tiempo que yo supe acerca de una mujer soltera que llegó muy bella a una iglesia, muy bonita. Entonces siempre se sentaba adelante al frente prácticamente del púlpito, al frente del pastor o al frente de la parte de adelante, en los primeros asientos. Entonces, obviamente cuando el pastor predicaba, ella ponía atención, lo observaba y bueno, y finalmente esto empezó a provocar celo a la pastora, a la sierva de Dios. Estas cosas se dan, hermano querido, y la verdad que a mí me cuesta mucho igual hablar de estos temas íntimos referentes a la iglesia, pero también a la vez hay que hablarlo, ¿ya? Es necesario hablarlo. Entonces esta niña finalmente la echaron de la iglesia solamente sin tener pruebas de que ella andaba coqueteándole o no al pastor. Entonces eso no es divino. O sea, por eso que la pastora y el pastor deben tener discernimiento y poder ayudar a las personas. No todas las solteras andan con mala intención. Que el Señor le bendiga mucho, porque también esta mujer, si la pastora hubiese sido más sabia, se habría hecho amiga de ella, la habría restaurado y tal vez habría sido una gran mujer, como ya sea para un gran elemento dentro de la iglesia. Estas mujeres solteras a veces son diaconisas, a veces estas mujeres sirven a Dios mientras tanto le llega a su esposo, un consejo sabio. Entonces, estas cosas se dan dentro de la iglesia, hermano, y finalmente esta mujer se fue de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? El riesgo de esa alma irse de la iglesia por una cosa, solamente por un pensamiento humano donde no hay prueba, donde ni siquiera el siervo, a lo mejor ni siquiera el siervo la miró a ella, ni siquiera él tuvo la intención de mirarla a esta niña. Sin embargo, solamente porque la sierva se sintió celosa, hermano, y esto se da. Esto se da porque somos seres humanos, nosotros nos equivocamos, y que tenga cuidado con esto. Como les decía, no todas las mujeres solteras, especialmente las mujeres separadas, hermano, cuando son separadas y están solteras en la iglesia, hay mujeres que están, por ejemplo, han tenido hijos o madres solteras, que van a buscar un refugio en la iglesia o simplemente porque Dios las llamó para servirle a Él, y ellas, usted no piense mal de ella, ayúdela para que siga adelante ella sirviendo al Señor. Dios le dé sabiduría a todos los líderes, a todos los pastores, para que puedan discernir y para que puedan ayudar a estas mujeres cuando llegan, hermanos, de fuera del mundo y las puedan salvar, ¿ya? Y en ese momento ahí pedirle a Dios también por un esposo para ella, porque todo eso es válido, todo eso es normal. Como decía mi hermana Erika, es normal que usted desee tener una persona a su lado. Es normal porque así nos creó Dios. Entonces, que Dios nos dé sabiduría. Y bueno, y antes de darle el paso a mi hermana Erika, finalmente voy a hablar acerca de recordar lo que ya habíamos dicho el programa pasado, de acerca de la mujer que agrada al Señor, según el libro de 1 Corintios capítulo 7, 32. De cómo debe agradar al Señor la mujer soltera, de cómo debe esperar en el Señor, de cómo debe esperar en el Señor, como también hay mujeres que tienen el don para quedarse sirviendo a Dios y adorando a Dios. Que el Señor le bendiga mucho, pero antes de pasar a la hermana Erika, tomándonos un café con el tema Mujer Soltera parte 2. Así que el Señor le bendiga a mi hermana Erika. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Qué importante todo eso que se va hablando y que va sacando el Espíritu Santo a colación, a cotación. Muchas personas que no conocen del Señor, algunas veces piensan que los que estamos en el Evangelio tenemos vidas perfectas o hemos tenido vidas perfectas toda la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Déjenme decirle que no es así. Algunos estamos en los caminos del Señor solamente por pura gracia inmerecida, por su misericordia.
no mereciendo estar en los caminos del Señor, el Señor un día se acordó de nosotros y nos llamó para enderezar nuestro camino, para enseñarnos una vida nueva, diferente, distinta, de pronto porque nuestros hogares no supieron darnos esos valores, ese camino, esa enseñanza, mostrarnos esa luz. Bendito sea el nombre del Señor y lo vemos a través de la palabra. Muchas mujeres, no solamente Dina, vemos uno de los hijos de David que violó a su hermana, Imagínense. vemos Judá que tuvo un hijo con su nuera, bendito sea el nombre del Señor, vemos David viene de descendencia de Raab, de Raab la ramera, bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos también que Dios hizo parte de su pueblo y del linaje a la moabita, cuando dice la palabra del Señor que no podría haber nunca moabita dentro de su pueblo, dentro de las cosas que él prohíbe, ningún moabita. Entonces, vemos que el Señor en su infinita misericordia nos muestra que dentro de esa genealogía, dentro de ese linaje, hay mujeres que fueron restauradas de distintas maneras y pasaron a ser parte de esa genealogía de Jesucristo. Dios a nosotros no nos rechaza por nuestro pasado, por nuestra condición. Muchas personas han sido presas de pronto padres negligentes, padres irresponsables, pero también de padres ignorantes que no conocieron nunca del Señor y por eso las han tratado y han tratado sus hijas, sus hijos con tanta dureza, de pronto con violencia. Bendito sea el nombre del Señor, pero en el Señor todo es distinto. No porque vaya a haber ausencia de problemas, sino porque el Señor nos muestra un nuevo camino, nos da una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Hay algo muy importante y esto quiero hablarle a las mamás, precisamente aquellas que están formando esas solteras. Hoy vemos muchas mujeres que viven de apariencia, vemos muchas mujeres egoístas, vemos muchas mujeres que no quieren entregarse para sus hijos ni para su hogar. Muchas de ellas dicen, no, es que yo dejo a mis hijas para que ellas aprendan, para que sean independientes, pero muchas veces es porque no quieren ir a hacerle una comida, un almuerzo, un desayuno, atenderlas bien. ¿Ya? Entonces, es muy bonito saber que todo tiene un tiempo, tenemos un tiempo para atenderlos, también hay un tiempo para enseñarles que deben hacer las cosas, porque hay muchas señoritas hoy en día que no mueven un dedo, no saben servir una mesa, no saben hacer un alimento, no saben ni planchar, ¿ya? Entonces, todas esas cosas son importantes porque el día que de pronto esa persona se vaya a casar, va a sufrir y todo va a ser una carga, todo va a ser algo muy duro. Y hoy en día sabemos que todo está tan costoso que los dos tienen que trabajar en su mayoría de veces, ¿ya? Entonces, imagínense, el trabajo, los hijos, el estudio, si de pronto está en la universidad, la casa, el esposo. Entonces, todo se vuelve como una carga. Por eso es bueno que desde que está uno en su casa, siendo doncella, pues a uno lo vayan enseñando a tener responsabilidades, a atender una casa, a mantener una casa limpia, a lavar su ropa interior, a cambiarse, a bañarse, a limpiarse los dientes, a peinarse, sí, todas esas cosas de aseo personal que son bonitas y que también, pues dice la palabra del Señor que Dios es un Dios de orden, ¿ya? Y todo eso, pues es prepararnos para el futuro. También decirle a esas mamás que están formando esas futuras solteras que por favor también no las carguen tanto. Hay mujeres que tienen tantos hermanitos, entonces esas pasan a ser prácticamente como la segunda mamá de esos hermanitos. Cuando esas mujeres crecen, ellas no quieren saber nada de hogar, no quieren saber nada de niños, porque están cansadas de limpiar pañales, de limpiar rabo, de dar tetero, de lavar pañales, de limpiar regueros, están cansadas.
Entonces, sepa mamá que esa labor de tener hijos nos la ha encomendado el Señor, es a nosotros, no para que nosotros le pongamos esa carga a nuestras hijas y a nuestros hijos, porque el día de mañana van a tener sus hogares y van a estar cansados y cansadas y no van a querer seguir ahí dentro de ese hogar. Por eso muchos se van, abandonan sus hogares, sus hijos, porque están cansados de toda la vida desde niños, atendiendo hogar, y se les priva de su adolescencia, de su juventud, de disfrutar una niñez y pasan a tener hogares desde niños, ¿ya? Entonces, que el Señor nos ayude. También quería decirles que en esa parte de las labores vemos a la moabita precisamente como acompañaba a Noemí, a su suegra, en todas las labores, le ayudaba, la acompañaba. Noemí ya era una mujer adulta, entonces vemos que ella estuvo ahí negada. Vemos a una Esther también que estuvo ahí siempre al lado de su tío, quizá de pronto ayudándole con todo lo de la casa. Unas mujeres dedicadas siempre de pronto a su lugar, a su casa, a su familia, y que el Señor en su momento supo recompensarlas, ¿ya? Pero también es importante aprender un oficio, una profesión. Como les decía ahorita, hoy en día es muy difícil que uno de los dos solamente mantenga un hogar, ¿ya? Todo es muy costoso y lastimosamente la mujer hoy en día tiene también que aportar dentro del hogar. Pero si usted puede aprender un oficio, apréndalo, así ese esposo gane mucho, así ese esposo que usted de pronto, ese novio que usted tiene, no va a tener dificultades económicas, sepa que uno nunca tiene nada comprado, nunca tiene nada seguro para toda la vida. Entonces, es muy bonito que usted sepa defenderse, que aprenda un oficio y aprenda una profesión. Si no puede aprender una profesión, al menos aprenda un oficio, aprenda a cocinar bien, aprenda a tejer, a bordar, aprenda a coser, aprenda a hacer algo que usted en el día de mañana pueda sostenerse, sea cual sea la situación, o pueda apoyar a ese esposo en un momento de dificultad. Amén. Y pues por último, quería hablar un consejo que le deja el apóstol Pablo a Timoteo. Es un consejo muy bello, muy precioso. Ese consejo dice, ninguno, está en 1 Timoteo 4, 12 y 13. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso es lo que manda el Señor a todos los solteros y a todas las solteras, ya que sean ejemplo a otros. Así haya tenido un pasado tortuoso, así haya tenido un pasado triste, hoy es un día, una nueva oportunidad que Dios le da para que usted forje un mejor futuro, un futuro diferente, un futuro distinto, donde Dios quiere sanar heridas y quiere quitarle todo ese tiempo de sufrimiento. Entonces, que seamos ejemplo a los demás en palabra, en nuestra forma de conducirnos, de vivir, ¿ya? En el amor, el espíritu, la fe, en la pureza, en la forma que hablamos, que hacemos las cosas. Si hay un hombre, como decía mi hermana Marinés hace días, muchos que se dicen siervos y diciéndole a las hermanitas, mándenme una foto en pijama, hablándole tarde de la noche, ese siervazo no es siervazo del Señor, sino que se viene del mismo infierno. Entonces, póngale cuidado al Señor, amada hermana, porque eso no es del Señor, eso no es de Dios. Hay hombres que están exclusivamente son expertos en marchitar las flores. Entonces lo único que quieren es ir a robarle su olor, su fragancia, lo bello que usted tiene, su pureza, su dignidad, y después ir a difamarla por toda parte, ¿ya? Porque esos hombres son poco hombres, no son hombres de verdad, no son hombres de confianza. Entonces ese hombre que está ahí, diciéndole que le dé la prueba de amor, diciéndole que usted lo ama porque no deja que usted que lo toque, que se acerque, que estas cosas, eso no le va a servir a usted, porque mire lo que decía ahorita la hermana Marinés. Jacob esperó 14 años por esa mujer que amaba. Lo que decía la hermana Hilena, entonces ya hoy los amores son
expresa. Ya hoy se conocieron y mañana ya son marido y mujer. Entonces ahí no hay nada. Ahí solamente hay carnalidad, pero no hay una base, no hay un fundamento, no hay tiempo para conocerse, no hay tiempo para un enamoramiento. Entonces no hay nada bonito, ¿no? Porque esa relación está basada en el sexo, pero no en las cosas bonitas, en el amor, ¿ya? Entonces, y dice que nos ocupemos en la lectura de la palabra. La lectura nos hace sabios, la lectura quita la venda de los ojos, en la exhortación y la enseñanza. Y dice la palabra del Señor también, sino que no recuerdo en este momento la cita bíblica, dice que el que ama a una mujer no la tiene en pasión de concupiscencia. Eso lo dice el Señor. Entonces, si un hombre la ama a usted, no la va a tener en pasión de concupiscencia. Así que tenga eso presente en su mente y en su corazón. Alguna persona que la quiera a usted obligada a hacer algo que es indebido, esa persona no la ama realmente. Corte lo más pronto con eso, no se haga ilusiones, como decía la hermana Marinés, eso no es del Señor. Usted merece algo distinto y si usted quiere una vida diferente, si usted quiere cambiar, si usted no quiere sufrir más, debe ser realista con las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y les dejo una frase. Somos libres de elegir lo que hacemos, pero no somos libres de las consecuencias. Bendito sea el nombre del Señor y que Dios me les bendiga. Amén. Buen pensamiento. Muy buen pensamiento. Eso es para entendidos. Que el Señor les bendiga mucho y tomándonos un café con el tema Mujer Soltera, parte 2. Muy buenos argumentos, desgloses de mis hermanos queridos. Y bueno, hermanas amadas, leía al principio la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 7, 32 respecto de la soltera que agrada al Señor, de la soltera que está sometida bajo la voluntad de Dios. ¿Ya? Si usted se quiere casar, hermana querida, hace bien, pero si no se quiere casar, también hace mejor, dice la Biblia, en 1 Corintios capítulo 7, 38. Entonces, si usted tiene el don, quédese así mejor. Que el Señor le bendiga mucho. Pero nosotros acá estamos para orientarle, darle un consejo pequeño. Mire, si usted se quiere casar, debe orar mucho, hermana. Mucho. A las hermanas, les digo esto, a la hermana soltera, debe orar mucho al Señor y ayunar. Porque para casarse, hermana querida, no es llegar y decir yo voy a arreglarme y voy a ir a la esquina y voy a encontrar un esposo. No es así. Voy a ponerme bonita hoy día y voy a ir a la calle y voy a encontrar a mi marido. No es así. Para encontrar el marido o el esposo de acuerdo a la perfección de Dios, porque como decía mi hermana Ilena, enfatizaba el propósito de Dios con la mujer soltera. ¿Cuál es el propósito que usted tiene y cuál es el propósito que usted va a cumplir en la tierra? Por lo tanto, usted no puede casarse con cualquier persona por lo mismo, porque si no, usted no va a poder realizar el propósito que tiene Dios con usted. Le va a costar, o tal vez sí lo va a hacer, pero le va a costar mucho. Entonces, ¿por qué se casa usted? ¿Se casa por dinero? ¿Se casa simplemente porque está sola? ¿Se casa porque, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios capítulo 7, cuando aconseja los matrimonios y aconseja también las relaciones de pareja? Se casa simplemente porque Pablo dijo, por causa del que no tiene abstinencia, ¿cierto? Por causa de la vida sexual de la persona, por causa de los deseos sexuales, ¿usted se va a casar solo por eso? Importante, porque muchas parejas se han casado, hermana querida, yo no tengo don de abstinencia, y así que yo estoy apurada, me voy a casar. Y se casan con cualquiera. Entonces, tampoco esa es como la perfección del motivo de la cual casarse. Si usted se va a casar, cásese con la persona adecuada, con la que Dios le tiene preparada, con la que Dios le va a traer. Por ejemplo, una vez vino un varón y me dice, hermana María Inés, quiero que me des tu punto de vista frente a porque estoy pidiéndole al Señor mujer.
Entonces yo le decía, pero ¿cuál es tu petición? ¿Le estás pidiendo un buen físico? ¿Le estás pidiendo una cara bonita? ¿Qué le estás pidiendo? ¿O le estás pidiendo realmente la perfección, la voluntad del Padre, la voluntad del Señor frente a tu vida? Porque Dios conoce tu vida, conoce tu corazón y sabe quién te va a amar, sabe qué mujer te conviene. Entonces, ¿qué le estás pidiendo tú? Pídele, pídele a Dios que tu petición sea: Señor, tráigame una esposa que usted considere que va a ser mi mujer. Confíen en Dios, confíen en Dios, que Dios le va a traer lo mejor. Amén. Que el Señor le bendiga mucho, y que antes tengo unos ejemplos aquí, hermanos, que son muy buenos. No se me vaya. Que son muy buenos, porque son testimonios de mujeres que hoy día están casadas, y como también tengo testimonios de mujeres que hoy día no se casaron porque Dios le mostró señales, le mostró sueños, le mostró confirmación. Entonces, hermanos, no se me vaya, porque estos son muy importantes, sobre todo para usted, varona o varón, que está soltero. Usted debe pedirle confirmación a Dios para irse a la segura. Que el Señor le bendiga mucho. Y bueno, y mi hermana Islena, si tiene algo más que agregar. Que el Señor la bendiga, hermana Islena. Amén, amén. Por supuesto. Yo tengo para agregar acá las típicas frases que se utilizan para que accedamos a la relación sexual en el noviazgo, ¿cierto? Antes del matrimonio, porque la Biblia nos enseña que la relación sexual fue creada por Dios, fue instituida por Dios, pero dentro del matrimonio, ¿cierto? No fuera del matrimonio. Dentro del matrimonio es una bendición, es un deleite, es un placer verdadero, dice la palabra de Dios, pero fuera de él trae muy pésimas consecuencias. Y la normalidad es que hoy en la actualidad en el mundo oímos decir: no, es que eso como que ya está pasado de moda, o ya no se puede, o dicen que no se puede, pero sí se puede. Si personas en la Biblia lo pudieron hacer, eran personas comunes y corrientes como nosotros. Y aún en la actualidad también vemos testimonio de personas que lo hacen. Entonces, si unos lo pueden hacer, ¿por qué los otros no? Si todos somos los mismos seres humanos, si todos somos las mismas personas con los mismos sentimientos, con los mismos sentidos, entonces sí se puede. Entonces se usan mucho estas frases, y es triste reconocer, y lo puedo decir por testimonio, porque lo he visto, de que también esto se ve en los cristianos, en los que se dicen ser siervos de Dios, como dice la palabra por allá en el libro de Apocalipsis, a los que se dicen ser judíos pero no lo son. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Entonces se usan estas frases que dicen: tú me amas y yo te amo. ¿Qué impide que nos demostremos el amor que sentimos? Porque es que hay una tergiversión tan impresionante de que creen que el amor es la sexualidad. O sea, hay un error tan grande de que creen que yo amarte es tener sexo contigo. No, ese no es el amor va mucho más allá. Esto es una práctica que se hace dentro de la pareja y, como les decía, dentro del matrimonio, y claro que es para deleitarse, para fortalecer la relación matrimonial, la relación amorosa, pero esto no es el amor. Esto no es el amor. Entonces dice: si me amas, demuéstramelo, ¿cierto? Para algunas personas la única demostración de amor es teniendo sexo. Dice: si nos casaremos, ¿por qué no tener relaciones si de todas formas seremos esposos? Y existen todas estas frases con el propósito ¿de qué? De dañar esa pureza de las mujeres, y también de los hombres que están viviendo en soltería y guardándose para el Señor. Entonces vienen todas estas frases y todas estas provocaciones, y aún con personas de la misma iglesia. Entonces dice:
Todos lo hacen menos nosotros. Eh, es necesario saber si somos compatibles o no. Hay personas que tienen la necesidad de saber como que si ahí son compatibles, entonces creen que ahí se pueden casar. Entonces resulta que si tuvieron relaciones y según ellos, según sus emociones no fueron compatibles, entonces chao, se terminó y no hay matrimonio, ¿cierto? Entonces ahí quedó el noviazgo, que quizás Dios tenía el propósito de que lo llevaran bien, que la voluntad de Dios era que lo llevaran bien hasta el matrimonio, ¿cierto? Pero entonces se adelantan las cosas y se dañan los propósitos que Dios tiene para nosotros. Entonces, estas frases se usan mucho y de ahí empiezan a salir los noviazgos tóxicos. Nosotros debemos de cuidarnos, de verdad, mujeres, que yo les invito a que le pidan al Señor, porque es que uno ve mujeres hoy en día por montones con una relación tóxica y lo más triste es que ellas no quieren salir de ahí, ¿cierto? O sea, eso sí ve tanto que ellas se van autodestruyendo en esa relación y ni siquiera se dan cuenta y quieren seguir y quieren seguir y quieren seguir. Entonces, existe ese noviazgo tóxico. Dice que la palabra tóxico viene de la palabra toxon, que significa veneno y que este provoca hasta la muerte en algunos casos. Hemos visto que a veces por relaciones tóxicas muchas personas se suicidan, ¿cierto? Deciden quitarse la vida a causa de una mala relación, de una relación tóxica. Entonces, aprendamos a identificar. Hay formas, y yo quiero hablar acá de unos principios y unas características con las que nosotros podemos identificar una relación tóxica y salir de ella, pedir ayuda, buscar ayuda, hacer algo y evitar llegar al matrimonio, porque va a ser peor el caos. Va a ser peor el caos. Dice que de tal noviazgo, tal es el matrimonio. Podemos decir que en el noviazgo existen algunos indicios que efectivamente pueden darnos alguna idea de cómo será la relación matrimonial, ¿cierto? En el noviazgo podemos ver qué es lo que nos va a esperar, qué es lo que nos espera. En el noviazgo es donde tenemos que decir, ¿será que sí? Dios mío, mira, esto es lo que me espera a mí en el matrimonio, que es para toda la vida, ¿cierto? Entonces, existen unas características de un noviazgo tóxico, que es como la falta de respeto, es el maltrato físico, son los celos, esos celos que hacen daño, esos celos enfermos, esos celos que roban la paz, que roban la tranquilidad, la posesividad. Esas personas que se sienten dueñas de ti, dueñas el uno del otro, y que tú no puedes mirar, y que tú no puedes caminar, y que tú no te puedes mover, ¿cierto? Pleitos constantes. Hay mujeres, un noviazgo con pleitos constantes, de verdad que es un peligro. Ni se te ocurra llegar al matrimonio si tu noviazgo, si tu relación en el momento presenta una de estas características. Dice las mentiras. Es que si empezamos algo fundado en la mentira, dice que las cosas al final caen por su propio peso, ¿cierto? Las mentiras caen por su propio peso. Entonces, si empezamos un noviazgo basado en la mentira, ¿crees tú que va a poder terminar bien? ¿Crees tú que el fin va a ser lo que tú esperas y lo que tú quieres? Efectivamente no. Porque lo que se empieza basado en la mentira, tarde o temprano se tiene que caer, se tiene que derrumbar. Entonces es muy importante esto, evaluar el noviazgo antes de. Es mejor terminar un noviazgo y evitar un divorcio. Es mejor.
Es mejor que insistir en nuestra terquedad, en nuestra necedad, en nuestro capricho y decir, no es que yo me caso, porque no es que yo lo voy a cambiar. No, eso nunca va a suceder, eso nunca va a pasar. Ahora, ¿qué será lo que hace que estas personas, como le te decía yo ahorita, personas que ellas reconocen que están dentro de una mala relación, pero que no quieren o no se sienten capaces de salir de ahí? Entonces son personas que también tienen unas falencias y que también necesitan ser restauradas y ayudadas. Las mujeres o las personas, porque también existe en hombres, de que permiten estas relaciones, caen en estas relaciones tan fácilmente y a veces salen de una y caen en la otra, ¿cierto? O a veces ellas reconocen y no quieren salir de ahí, es como si estuvieran atadas ahí. Entonces, dice que a las personas que les lleva a esto son personas que tienen baja autoestima, son personas a veces que se creen salvadoras de otras, como es que yo lo voy a ayudar o yo la voy a ayudar. Entonces creemos, nos metemos ahí y decimos, es que yo lo voy a cambiar o yo la voy a cambiar, ¿cierto? Entonces nos creemos como que podemos salvar a la otra persona y sacarla del estado en que ella está. También viene, de esto también viene cuando nosotras, hay personas que tienen el problema o el daño emocional, que quieren y sienten la necesidad de asumir el rol de víctimas en todo tiempo, ¿cierto? Es que yo quiero ser la pobrecita, yo quiero ser el pobrecito, el sufrido, el que todo el mundo le tiene lástima, el que tan triste es su vida, en que todas estas cosas, ¿cierto? Entonces tienen ese papel de víctima todo el tiempo. Entonces asumen todas estas cosas. Otra de las falencias también es la urgencia de muestras de cariño. Hay personas tan necesitadas de afecto, tan necesitadas de que les muestren un cariño, que cualquier mal cariño les sirve. Entonces, evaluémonos y de verdad, mujer o hombre que escuchas este programa, que nos escuchas, te damos este consejo de verdad con el amor de Dios. Este consejo porque lo hemos visto, porque lo hemos experimentado en alguna época de nuestra vida. No te estamos contando un cuento de fábulas, no. Es algo real, es algo que pasa, es lo que sucede a nuestro alrededor, es lo que sucede en nuestro entorno, en esta vida actual. Todas estas cosas suceden y todas estas cosas pasan, han pasado durante toda la historia de la humanidad, siguen pasando aún. Entonces, qué bueno cuando podemos llegar a ese punto de decir, no, ya yo voy a hacer un alto en el camino. Es que si yo necesito ayuda, la busco. Es que yo reconozco que es que tengo este daño y yo quiero ser reparada, yo quiero ser sanada. Y ahí todo va a cambiar. Entonces existe esta falencia de personas que quizás en su casa, por sus padres, por su familia, no recibieron el afecto, el amor necesario. Entonces tienen esa necesidad extrema de que alguien le diga una palabra bonita, tienen esa necesidad extrema de que alguien le dé un cariño, así sea falso, así sea por ratos, así sea por momentos, ¿cierto? También existe la necesidad de estar acompañadas a cualquier precio. Es que yo no puedo estar solo, yo no puedo estar sola y para mí es mejor tener a cualquier persona ahí al lado, ¿cierto? No importa, que es que uno, por ejemplo, yo en la iglesia donde yo me congrego, entonces decía un pastor de ahí de la congregación, que había llegado a la iglesia una hermanita. Y entonces ella le decía al pastor, ay pastor, yo vengo
a comentarle algo sobre mi matrimonio, sobre mi esposo. Ay, pero mire, pastor, a mi esposo es tan lindo, es tan bello, él me ama tanto. Si usted viera, pastor, es que, mire, lo único malo que él tiene, pastor, es que cuando a él le pagan, él se pierde 2 o 3 días y llega sin el dinero a la casa. Pastor, pero es que vea, y luego llega y me dice que él me ama mucho, que yo soy la mujer, lo más especial que él tiene. Cierto, pastor, es que no es que mi esposo me ama mucho, solamente que él tiene ese problema. Y si yo le digo algo, él se enoja y se pone agresivo. Entonces yo no le digo nada porque yo prefiero tenerlo tierno, yo prefiero, entonces mire hasta dónde llegamos. Entonces, mire que sí son casos reales. ¿Cierto? Entonces son casos reales que suceden, que están sucediendo. Entonces, eso es una persona que tiene miedo a la soledad, que siente que si la otra persona se va, ella no puede vivir, no puede seguir viviendo. Entonces, miren esto, a veces también es la necesidad de cumplir algún rol social, a veces es como la necesidad también de a veces como de tener ese lugar de esposo o de esposa, ¿cierto? Como que yo no quiero ser soltero o como que yo necesito ser madre o necesito ser padre y por eso me voy a casar o yo quiero ejercer el ministerio, entonces me voy a casar porque para ejercer el ministerio. Y entonces no tenemos en cuenta lo que conlleva de verdad el matrimonio en sí. ¿Cierto? Entonces, todas estas falencias hacen que nosotras nos vamos y nos desviemos por caminos equivocados y fuera de la voluntad de Dios y que traen muchas consecuencias, como decía la frase sabia de mi hermana ahorita, ¿cierto? Somos libres de tomar decisiones, pero no somos libres de las consecuencias. ¿Cierto? No, no hay decisiones buenas ni hay decisiones malas. No sería determinar de que hay decisiones buenas y decisiones malas, sino que hay, simplemente hay decisiones y cada decisión tiene una consecuencia. Tenemos que mirar nosotros antes de tomar la decisión? Si me conviene la consecuencia que trae esa decisión. ¿Será que a mí me favorece la consecuencia que me trae esta decisión? Entonces, ¿qué importancia de sabernos guardar para el Señor? Se puede. Ay, que es que eso es para las personas que ya están viejas, que ya están muy adultas, que ya no les interesa la sexualidad. En la Biblia tenemos en el libro de Génesis, en el capítulo 37, creo que es, tenemos la historia de un hombre joven que se llamaba José y dice que era un hombre joven de muy buen parecer. Y él nos dio ejemplo de huir de la fornicación. Entonces sí se puede, porque si le decimos a un joven hoy en día o pues que no esté bajo el temor del Señor, que hoy en día de verdad hay pocos, se le presenta una oportunidad como la que se le presentó a José. Y yo creo que no sale corriendo como lo hizo José, ¿cierto? Son muy pocos los que saldrían corriendo como lo hizo José. Pero esto nos da ejemplo a nosotras de que si se puede, la palabra nos manda a huir de la fornicación. ¿Por qué será? Porque es que el Señor sabe que trae malas consecuencias, que a nosotras no nos convienen las consecuencias que trae la fornicación. Entonces, guardarnos y de verdad trabajar por obtener ese noviazgo que Dios quiere. Y cuando nosotros nos esforzamos por obtener ese noviazgo que Dios quiere, les aseguro por la palabra de Dios que también va a llegar ese matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Amén. Dios no te va a dar a ti mujer ni a ti hombre una persona que te haga daño, que te frustre, que sea un fracaso, que sea un desastre para tu vida. La palabra habla de que Él da, la idea del matrimonio es tener una persona idónea a nuestro lado, no una persona errónea. ¿Cierto? Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Que nosotras nos salimos de esa voluntad
Cuando nos salimos de esa voluntad, por eso es que resultamos diciendo, no, pero si Dios a mí no me dio una persona idónea, sino una persona errónea, que no, mejor dicho, es un caos, ¿cierto? Entonces, que no nos pase esto, que le pidamos al Señor esa sabiduría, que le pidamos al Señor ese poder y dominio propio y que podamos ver y comprobar por nosotras mismas de que sí se puede, o sea, sí se puede lograr, porque Dios nunca nos pide algo que nosotros no podamos hacer, algo que esté fuera de nuestro alcance y de nuestra humanidad, Dios no lo pide. Cuando Dios nos pide algo es porque Él sabe que nosotros podemos, solamente que a veces nos falta decisión, nos falta querer hacer las cosas. Nos falta tener ese valor propio de que si Dios dice que yo soy una doncella hermosa, pura, casta, todo lo que puede encerrar el ser una doncella, ¿por qué yo voy a dejar que el primer postor que se aparezca venga y acabe conmigo, me ultraje y luego me deje tirada como si fuese un trapo viejo, como decimos nosotros los paisas, ¿cierto? Entonces, no, eso es perder el valor, eso es perder la identidad que Dios nos dio. Entonces, mujeres, yo les animo y yo termino mi tema por hoy, por el día de hoy. Espero que sea de bendición, de ayuda, que sean consejos prácticos para sus vidas y sobre todo que la palabra del Señor dice que no seamos oidores olvidadizos. De verdad que cuando nosotros ponemos en práctica los buenos consejos, los consejos sabios, los consejos a la luz de la palabra del Señor, de verdad que nos vamos a ahorrar muchos sufrimientos, muchos tropiezos, nos vamos a ahorrar muchas caídas, porque de verdad que uno dice, sí, caemos y volvemos a levantarnos, pero no es tan fácil, no es tan fácil caerte, romperte una pierna y volverte a levantar con la misma Amén, fuerza. así es. No, Amén. no es igual, no es igual. Entonces, ¿por qué no tomar estos Que Dios nos principios? ayude. ¿Por qué no tomar estos principios y evitar? De verdad que podemos evitar. Y hay personas que han dado testimonio de que han puesto en práctica estos consejos y de verdad han salido victoriosos. Y Amén. han llegado a ver ese propósito de Dios cumplido en sus vidas. Porque es lo que Dios quiere. La palabra de Dios dice que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Amén. Entonces, ahí mujer, tú que tienes la oportunidad y la bendición de escuchar este programa, te bendecimos en el nombre de Jesús acá, desde este programa de Mujer Virtuosa, un programa que hemos preparado con el favor y con la misericordia de Dios, con la guía y con la dirección de Dios, para bendecir tu vida, para edificar tu vida, porque de verdad que cuando somos bien edificados, cuando somos bien cimentados en los principios de Dios, nos suceden cosas mucho mejores. Y si tú ya fuiste rota, si tú ya fuiste dañada, si tú ya fuiste herida, si tú ya has sido maltratada, si tú ya has perdido todas tus esperanzas, mujer, te invitamos a acercarte a los pies de Jesús, a los Amén. pies del Maestro. Te invitamos porque ahí el Señor va a hacer de ti una nueva mujer, un nuevo hombre, un nuevo ser, una nueva criatura y te va a devolver ese valor que Él te dio desde el principio y que tú misma dejaste perder, que tú misma te dejaste robar. Así que les bendigo de una manera muy, muy especial, igualmente como bendigo la vida de mi hermana Inés, de mi hermana Erika, y dando gloria y honra al Señor por este programa, porque nos permite compartir juntas y temas tan edificantes que nos edifican primeramente a nosotras, que nos enseñan primeramente a nosotras y que por eso los queremos compartir también con todas aquellas mujeres que se conectan y que ven este programa. Así que Dios les bendiga mucho. Bueno, que el Señor lo bendiga mucho, hermano querido, y tomándonos un café, ya estamos ya prontos a terminar con este programa, tomándonos un café con el tema Mujer Soltera, parte 2. La verdad, hermano querido, que cuando, hermana Erika, y Lena, cuando yo traté de ver si hacíamos el programa nuevamente,
mujer soltera, seguir con el programa o seguir otro tema, la verdad que yo dije, hay poco que hablar, hay poco que decir. Pero resulta que no es poco lo hay que decir, hay harto de que hablar de este tema. Hay mucho. Y hay mucho tema y tal vez según la guía del Señor, a lo mejor tal vez vamos a seguir con este tema, pero todo sea de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Ya? Amén. Las mujeres, hermanos queridos, la mujer soltera, como estamos hablando específicamente de la mujer soltera, muchas veces está dentro de la iglesia con ansias de poder casarse con el príncipe azul, por así decirlo. Y siempre espera que la persona sea todo lo que ella requiere. Pero lamentablemente estamos en una sociedad donde hay mucha mala enseñanza, hay mucho demonio metido en el mundo, hay mucha maldad. Por lo tanto, tanto así que en general el sistema como estamos viviendo hoy día no existen prácticamente ya familias, hermano querido. Entonces, por ejemplo, si bien es de hecho disminución de la población, que es un tema, tal vez un comentario aparte, pero ¿a qué me refiero yo? Que ya las personas ya no quieren familia. Por ejemplo, aquí en Chile hace un tiempo hasta ahora no hay más de 2 hijos en un matrimonio, por diferentes razones, porque no alcanza para, por ejemplo, para tener 2 hijos. No hay paciencia para crear más de 2 hijos. Entonces hay muchas razones por las que ya, entonces hay una disminución enorme respecto de esta situación. Entonces, hermano querido, supongamos acá, yo tengo una situación cuando la mujer elige un hombre, ¿cierto? Y a veces elige la persona que tal vez le gusta porque canta bonito, porque predica bonito, porque habla bonito, porque tiene muchas cosas bonitas, tiene una cara bonita, etcétera. Y a veces no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, hermano querido, yo quiero hacer un alcance frente a la verdadera, para terminar con este tema, porque yo no creo que ya lo toquemos. Quiero hacer un alcance, hermana querida, frente a cuando usted le pide un esposo al Señor, confirmación. La Biblia dice en el libro de Joel que Dios a nosotros nos da revelaciones a través de sueños, a través de visiones, a través de diferentes... Dios nos habla a nosotros directamente de acuerdo al entendimiento que nosotros tenemos. Y como Él nos habla, a veces nos habla a través de sueños. Y yo voy a contar voy a contar una historia que sucedió dentro del digamos, donde la iglesia donde yo me congregaba, o me congregaba más que nada, porque hoy día están todas cerradas la iglesia. Entonces esta novia conoció a su novio, conoció a este niño en el área de evangelismo. Entonces se empezaron a conocer, empezaron el noviazgo, qué sé yo, y al momento de ya querer formalizar una cosa más, formalizar el noviazgo, vino el enemigo prácticamente a hacerle pero escándalo frente al novio que él tenía, que en este caso usó a la mamá de ella, y no quería matrimonio, ella no quería ese yerno para esta novia. Entonces, ¿qué sucede? Que al final ella quiso terminar con él porque tenía su pasado él, entonces no quería, la mamá de ella no lo quería como yerno, entonces hizo el escándalo posible. Y al final, ¿qué pasa? Que yo le dije a esta novia, le dije, mira, sabes que el Señor me dice que me da testimonio de que tú ayunes por causa de tu noviazgo, y ayunes y pide la confirmación a Dios. Si Dios te confirma tu noviazgo y tu matrimonio, tú tienes que casarte, porque no le puedes hacer caso a otra persona que destruya tu propósito con Dios. Entonces lo hizo, ayunó y oró, y el Señor le dio 2 sueños. Un sueño era que, por ejemplo, que ella iba en un auto con él. En el auto él iba con una guitarra y ella iba con un micrófono. Entonces claramente él le estaba confirmando que tenían un propósito juntos. El otro sueño era que ella estaba con una cantidad enorme de gente, ellos dos. Él le pasaba un fondo de comida, él le pasaba la comida y ella se la entregaba a la gente. Entonces ahí
Eso quiere decir que ellos tenían un propósito de pastorado. ¿Para qué? Para darle comida espiritual a las personas. Entonces, Dios te habla de diferentes maneras cómo confirmar tu noviazgo, cómo confirmar tu casamiento. Hermano querido, y te voy a contar otro testimonio acerca de una mujer que estaba de novia. Esta mujer llegó el momento en que el novio le dijo que fijaran fecha para el matrimonio. Entonces ella sintió una inseguridad en el corazón y se puso a orarle al Señor, se puso a ayunarle al Señor, y finalmente, hermano querido, lo que hizo él en definitiva se apartaron un momento, un tiempo para orarle al Señor porque ella se sentía insegura. Entonces el Señor le dio 5 sueños en una pura semana, en una semana. Entonces el primer sueño era que él le traía un saco de zapatos, ninguno le quedaba bueno. El segundo sueño era que ellos tenían propósitos económicos, tenían ganas de hacerse un negocio. Entonces en el sueño él llega con muchos talonarios de factura y ella empieza a mirar la factura y eran todas de $1.000.000, de 700.000, etcétera, etcétera. Cuando llega como al medio del talonario de factura había un libro, y en ese libro el Espíritu Santo le dice que eran solo fábulas, y esa fábula era que le gustaba leer al novio. Por lo tanto, el Señor le estaba confirmando en ese sueño de que ella iba a compartir con un hombre que tenía fábula en la doctrina de Cristo. ¿Me entienden? No eran compatibles doctrinalmente. Entonces, el otro sueño era que ella iba avanzando con él en el auto. Cuando de repente aparece un cerro, él pasa por un camino, ella se baja del auto y se va por otro camino. Entonces, todo le confirmaba que no. Al final llegó a un sueño donde él la invita a un evento, y en el evento él se va con los líderes porque era evangelista. Entonces él se va con los líderes y ella se queda con las varonas. Cuando de repente ella dice, pero bueno, ¿dónde me dejó? Este hombre me dejó sola y todavía no viene. De repente, al rato, mucho rato después, aparece él, y él venía como con un cuerpo extraño, como una forma de ser extraña, como algo muy extraño. Entonces él la mira a ella y ella le llama la atención. ¿Por qué la mira? Y la mira de nuevo, y después mira para atrás y había una mujer detrás de él y la quedó mirando. Luego mira de nuevo a la novia y al final mira para atrás de nuevo y estaba esa mujer y se va con ella. ¿Qué te quiero decir con esto? Hermano querido, que ella tuvo que desistir de ese noviazgo porque claramente el Señor le confirmó de que no iba a ser su esposo. Entonces, si tú le quieres pedir esposo a Dios, tienes que orar mucho, tienes que pedirle confirmación para que el Señor pueda concretar tu noviazgo y tu matrimonio, mujer soltera que te arriesga a muchas cosas. Pídele al Señor y el Señor hará contigo. Y bueno, hasta acá entonces vamos a dejar este programa, hermanos queridos, porque ya el Señor nos dice hasta acá. Entonces voy a hacer una oración para terminar. Amén. Me imagino que a la hermana Islena se le terminó el internet, así que recordemos que ella está en Colombia. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos queridos, y vamos a orar. Voy a orar, amén, para terminar el programa. Padre nuestro que estás en el cielo, sabemos, Padre amado, que este programa, el objetivo es, Señor de la gloria, de poder edificar a las personas, Señor, y también en diferentes testimonios, de poder orientarlas, Señor, a la mujer soltera. Amado Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, le doy gracias por mis hermanas que han estado en el programa el día de hoy, y también le doy gracias, Señor amado, poderoso Dios, por todo lo que se ha hecho el día de hoy y lo que se ha dicho, y que respaldándose a usted, bendiciendo también, añadiendo bendición en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre amado, bendice a mi hermana Erika, Dios mío, bendice a aquel que escuchó, bendice a aquella mujer que está escuchando, que escuchó, Dios mío, en el nombre de Jesús, y también bendice a mi hermana Islena, que el día de hoy también bendice, Padre, a la pastora, Dios mío, Laura, que tal vez estará en el próximo programa, también mi hermana Heidi, Señor amado, bendice a mis hermanas en el nombre de Jesucristo, Padre, poderoso Dios, para todo se ha hecho para su gloria. Amén. Entonces los vamos a despedir, mi hermana Erika, amén. Que el Señor les bendiga. Les bendiga. Que el Amén. Señor les bendiga. Les bendiga. Amén, amén. Amén.